La nueva Honda HR-V 2023 cambió totalmente y seguramente si la ves en la calle no la vas a reconocer de lo guapa chula que está. Sin embargo, algunas personas dicen que tal vez no es la mejor compra y que vale la pena por ese precio o menos algo de su competencia como Corolla Cross, Mazda CX-30 o inclusive el Volkswagen Taos. Pero si tu presupuesto está entre los 533,900 pesos y los 599,000 pesos mexicanos, tal vez la nueva y totalmente rediseñada Honda HR-V 2023 es el SUV compacto que buscas. Fer, un gusto estar contigo, carnal, el día de hoy. A la orden, encantados de venir de copiloto. A mí Honda ya no me tiene que convencer, ya la vi, la he manejado. Yo siento que la camioneta está guapísima, el motor está re bien, jala bien, el diseño está bien, la seguridad está bien, todo está excelente y por su precio me parece bien balanceada. Pero hay raza que todavía le cuesta trabajo, sobre todo quien nunca han tenido un Honda antes en su vida. ¿Por qué crees tú que alguien que nunca ha probado un Honda tiene que ir a vivir la HR-V para poder entenderla? Yo aquí te diría que muchas veces nadie extraña lo que no conoce. Los invitaría a que la conozcan porque es un vehículo que en todas sus versiones trae una línea de motorización 2 litros de 155 caballos. Es un vehículo que en todas sus versiones trae 8 bolsas de aire. Desde la versión de entrada viene ya muy bien equipado. Además hay dos pantallas ya en todas las versiones, hay la de 7 pulgadas y la de 9 pulgadas por acá. Y te digo, en la versión Touring además tienes esta suite de seguridad de Honda Sensing, que son varios elementos que pueden generar hasta una conducción semiautónoma, ¿no? Es un vehículo que viene muy completo y muy equipado, tú lo estás viviendo ahora, sí. Y la calidad de manufactura además es excelente, ¿no? Sí, la planta está de primerísimo nivel y me encantó ver cómo la arman desde cero. La nueva HR-V es completamente distinta a la HR-V anterior en el sentido que es un carro diferente, no comparte nada con la generación anterior. Es correcto, esta es una plataforma exclusiva actualmente para HR-V basada en la de Civic. Es un vehículo totalmente renovado, totalmente nuevo y que bueno, la manufactura es de mucho mayor calidad. Se me trabajó mucho en la insonorización, todo el tema estético, ¿no? Por ejemplo, la soldadura láser que tiene en el toldo. Digo, a mí es algo que me encanta y que además mejora bueno, la estética del vehículo, la aerodinámica. Una de las cosas que más me sorprende es cómo se maneja. 130 kilómetros por hora, sumamente bien plantado, no se siente ningún tipo de irregularidad, no se siente ningún tipo de nervioso el carro, ni mucho menos. La dirección, imagino que es electroasistida. Me fascina el cambio que le hicieron a la suspensión. Hay suspensión independiente en las 4 ruedas ya en todas las versiones. Y la insonorización, como dices, es fascinante porque es la única que yo tengo conocimiento. Ni Corolla Cross, ni Volkswagen Taos, ni Mazda CX-30 hacen esta cuestión de la insonorización que hace Honda, que es inyectar una espuma insonorizante o insonorizadora, aislante pues, en varias partes importantes del monocasco a la hora de estarla armando, precisamente para reducir el ruido del exterior. De hecho, lo que más me sorprende es que a 144 kilómetros por hora, lo que más escucho no es el motor, no es el sonido del rodamiento, sino es el viento golpeando o haciendo turbulencia mecánica en los espejos. Yo pensé que ibas a decir que era yo lo que más escuchaba. Pero... Honda siempre ha sido excelente en conducción en sus vehículos. Una de las preguntas que regularmente la gente hace es ¿por qué tan caro? Cualquier Honda, el Honda que sea, cuando alguien no ha tenido un Honda antes. Yo creo que regreso al punto de hace rato. O sea, tienes que conocer todo lo que te ofrece un vehículo Honda para que veas por qué vale lo que cuesta, ¿no? Porque es valor por tu dinero. Y creo que algo que certifica mucho este punto es la lealtad. Quien tiene un Honda, regresa a un Honda. Sabemos que un Honda nunca va a ser un carro barato, punto. Porque también Honda no es una empresa de carros. Honda es una empresa de movimiento, de movilidad. Es una empresa que fabrica motores fuera de borda, motores pesados, motores marinos, motocicletas, aviones, un montón de cosas para transportar o para llevar personas de un lugar a otro. En ese sentido, es una compañía que innova muchísimo como en la calidad de la tecnología que implementa, porque sí es cierto, tal vez podemos encontrar autos de otras marcas que pueden tener más gadgets o una que otra funcionalidad, pero la funcionalidad no está tan pulida o tan refinada como cuando tienes un Honda. Cuando tienes un Honda tú sabes que el carro no te va a dar lata. Honda, si lo cuidas, es para toda la vida. Cosas que me parecen importantes señalar: aire acondicionado electrónico de doble zona, 5 puertos USB, me parece fascinante, modo de ahorro de combustible llamado Econ, freno de mano electrónico, brake hold, control crucero adaptativo, alerta de abandono de carril, asistencia de preservación de carril, mitigación de colisión frontal, las 8 bolsas de aire que dijiste, mitigación de salida de carretera y de asistencia en tráfico pesado, y además ahora los sensores de estacionamiento en la versión Touring. Además del sistema Lane Watch, que es la camarita que se pone cuando presionas la direccional para hacer el cambio de carril y ya no hay puntos ciegos. Cuando empiezas a usar estas cosas te empalagan. Todo el diseño de Honda actualmente, de HR-V, está basado en un concepto que se llama Simplicity and Something. Simplicidad y algo. La simplicidad
simplicidad la entiendo, pero ¿cuál es el something? Pues todo lo que te da el Honda. Pero bueno, la simplicidad hoy en día como que estamos buscando diseños más sencillos, más prácticos, ergonómicos. Todo es un vehículo multifuncional, muy práctico. Me fascina que Honda está poniendo líneas más orgánicas en sus diseños. ¿A qué me refiero con esto? CR-V, HR-V, Civic, veías ángulos rectos, líneas afiladas, cuestiones más como deportivas, agresivas y así, que si me lo preguntan, llevaron la estilización como a un nivel donde decías, uy, si siguen estilizando esto, van a ser un prop de película. Afortunadamente Honda cambió su lenguaje un poco de diseño y ahora podemos ver en el exterior líneas más suaves, líneas más onduladas, ya ves cosas como más orgánicas, por lo menos a mí me gustan mucho más. También en el interior ya la explosión de botones y cuanta cosa que te daba esta idea de ser súper tecnológico, pero si nunca te habías subido un Honda no sabías dónde estaban las cosas, los botones o las funciones, desapareció en esta HR-V 2023 y la interfaz de usuario es muy sencilla. Los asientos son hermosos, son elegantes, son anchos, son en piel y a mí la piel no me fascina porque donde yo vengo hace un calorón encabritado. Desde tu opinión, Gonzalo, ¿por qué alguien tendría que buscar Honda y no un competidor? Además de la calidad sobresaliente, si comparo HR-V, lo que no tiene, por ejemplo, X30 es la cantidad de espacio interior. Este despeje libre al suelo, X30 parece más un crossover y HR-V parece más un SUV. Entonces, por estas razones, me inclinaría yo más, si tuviera una familia, sobre todo numerosa, por HR-V que por X30. Volkswagen Taos tiene buena altura libre al suelo, tiene también buen espacio interior, tiene un motor muy eficiente, pero es un 1.4, es turbo, sí, da buena potencia, da buen empuje. Sin embargo, no me da esta sensación de manejo que me da Honda. Corolla Cross es harina de otro costal. Honda con las 8 bolsas de aire, todas las características de seguridad activa, los radares, los sensores y todas las demás cosas, me hace sentir que realmente voy a ir muy protegido con la familia. Además que la insonorización en HR-V es superior a la insonorización de Volkswagen Taos. Para todo hay gustos. No necesito convencer a un dueño de Honda porque ya saben. Más bien, lo que me gustaría es que personas que no tienen Honda por lo menos vayan a probarlo para que sepan por qué vale lo que cuesta. ¿Qué te parece si vamos a la sección de preguntas y respuestas? De acuerdo. Mortis pregunta, ¿qué mejoras y avances tiene esta nueva generación de la HR-V? La mejora principal es Honda Sensing para la versión Touring. En temas de producción tenemos, por ejemplo, la soldadura láser, que hace que la carrocería sea mucho más estética, mucho más estilizada. Héctor Serrano Gómez, ¿cuál será el precio estimado y qué tanta lista de espera crees que haya? Los precios ya los dijimos al principio del video, desde 533,900 hasta 599,900 pesos mexicanos. Inicialmente debe de haber disponibilidad. Tenemos una producción constante, tenemos una capacidad de producción de hasta 800 unidades diarias aquí en Celaya. Tiene que haber inventario. Tuvimos un proceso de precompra o de preregistro, entonces quizá inicialmente se empiece a abastecer a esos preregistros, pero fórmate por la tuya y vale la pena, te lo aseguro. Furinji Rikudo, ¿qué motor y transmisión o caja va a tener? 4 cilindros, 2 litros, 155 caballos, 136 libras-pie de torque. Transmisión CVT. La pregunta del millón, Antonio Jacobo, justifica su precio. Es un Honda. Todo el que tiene un Honda sabe que vale cada centavo. Sabemos que no son los carros más baratos del mercado, pero si tienes la lana, yo creo que sí vale la pena. Isaac Ponce será all-wheel drive. Es tracción delantera y por el momento no hay planes de all-wheel drive. Sailor Moon, mejor el espacio de cajuela. Tengo una vecina que tiene y una vez se quejó justamente de eso. Híjoles, carnal, a Sailor Moon, si tu vecina se quejó es porque antes de eso estaba manejando una Honda Pilot o alguna cosa gigantesca. Esta es de las cajuelas más amplias del segmento. Ed Gospel, ¿qué tan equipada está en cuanto a seguridad? Hablábamos de la suite de seguridad de Honda Sensing. Esto está disponible para la versión Touring, la versión tope de equipamiento. Las 8 bolsas de aire, la estructura de acero reforzada ACE o ACE, que es exclusiva de Honda. Esta camioneta es Top Safety Pick por la National Highway Transport Safety Association de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy alto la cuestión de seguridad. Lo mejor de lo mejor en cuestión de seguridad desde las versiones iniciales. Uriel Santa Cruz, ¿por qué se parece a la Escape? Creo que esa es una buena pregunta y la verdad yo no lo voy a negar, Fer. Sí se parece un poco a Ford Escape, pero también algunos autos de Kia tienen un diseño así, pero también Porsche Macan tiene un diseño así. Creo que estas son como pautas de diseño que estamos viendo ahora en diferentes marcas. No sé si realmente pueda decir que sí se parece una a la otra, sino más bien esto es lo que a la gente le está gustando. Eduardo Blogs, ¿qué crees que sea mejor opción a compra? ¿Una Mazda CX-30 o HR-V? La realidad es que yo siento que el cliente de Mazda y el cliente de Honda son personas bien diferentes. A los dos les gusta lo bueno, solo que quien compra un Mazda quiere más cuestiones como de deportividad y sensualidad y cosas más emocionales subjetivas, y quien compra un Honda quiere la mayor cantidad de espacio, seguridad, confort, excelente manejo y todo para la familia.
esta HRB 2023 no es perfecta. Hay cosas que me gustaría que fueran diferentes. Me encantaría que viniera una versión de transmisión manual, pero eso nunca va a llegar porque la gente que compra carros en la actualidad, sobre todo ya en esta gama de precios, ya quiere el confort de lo automático. Me gustaría que viniera una versión 4-wheel drive, pero eso tampoco va a suceder porque en México, a menos que vivas en Chihuahua o algunas partes de Coahuila donde a veces nevan al invierno, no se ocupa. Honda hace investigación con sus clientes de cada país para poder ofrecerle el vehículo que satisfaga las necesidades nucleares, y esto es lo que la gente dijo: esto es lo que queremos, esto es lo que nos importa, esto es lo que tiene que tener, y así está bastante buena. Soy César Omar de Motorterapia MX. Honda HRB me pareció un producto muy bueno. La seguridad, por supuesto, es una de las fortalezas de este vehículo. También la suspensión trasera independiente. Ahora ya es una SUV compacta, ya compite en un segmento más arriba. Me parece que el motor 2 litros de 155 caballos hace muy buen trabajo. La CVT obviamente hace un poquito de ruido como la mayoría de todos los Honda que tienen CVT, pero el motor responde bien. Vaya, es un producto bien completo. Sí está el tema del precio, por supuesto. Es un precio un poquito elevado, pero en general Honda HRB es un producto muy bueno en el cual no te equivocas de elegirla. Así que muy bien para Honda por este gran vehículo. Soy Ramón de Zulueta, de Vida y Estilo en esta ocasión. Gran producto por un precio muy agradable. La realidad para lo que ofrece, creo que es uno de los principales contendientes por el tope de este sector. Creo que el equipamiento es sumamente agradable, motorización va de acuerdo al segmento y sin duda es uno de los vehículos mejor logrados del segmento. Creo que si compras HRB no te equivocas. Soy Omar Delgado, soy de Autos OEM. Considero que es una muy buena evolución la que está presentando la marca. Creció tanto en dimensiones, aporta mejor diseño, la plataforma en la que está montada, la verdad, le da un desempeño bastante considerable, muy buena ahorita en carretera. En cuestiones de interiores es más confortable, la verdad, incorpora cuestiones acolchadas. Hay algunos detallitos también del interior que hacen falta, pero bueno, yo creo que la evolución sí es notable. Cuestiones de precio pues sí un poco más ajustados, pero bueno, es una buena propuesta. Marca a dónde está dirigiendo ya sus autos Honda, ¿no? Yo creo que si alguien se la compra, no creo que se equivoquen, cumplen todos los aspectos. Yo creo que es una buena compra. Hola amigos, soy Fer Hernández, me pueden encontrar en Instagram como ferhdz.92, represento al Heraldo. La nueva HRB 2023 está padrísima, tiene muy buena estabilidad, se maneja excelente en carretera, me gustó todo el espacio porque creció bastante, tiene muchísimo espacio interior, el espacio en la cajuela está increíble, la verdad tiene muchísima comodidad, me gustaron todos los acabados, entonces la verdad se lo recomiendo muchísimo, sobre todo la versión Touring que es la más equipada porque tiene unos detallitos estéticos que se ven padrísimos, entonces se la recomiendo mucho, hagan su prueba de manejo, intenten comprarla lo más posible porque se va a acabar pronto, está muy padre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ainhoa Cepeda, de Tracción Femenina. Es una camioneta que crece en todo sentido, en espacio, en calidad, en diseño, y creemos que es una muy buena compra para aquellas conductoras y conductores que buscan precisamente calidad y por supuesto también distinción. Modo Sport, 3, 2, 1, aceleración, vámonos. Es bien lineal, la salida es sumamente lineal. Dios. Ya arriba de los 40 es donde estoy sintiendo el empujecillo. Ok. Ajá. Ok, a los 80 todavía mejora como la velocidad del tiempo de aceleración. Oh, wow, eso no me lo esperaba. No vas a ganar un arrancón en HRB de así a la salida, pero arriba de 40 la aceleración ya se pone más buena y arriba de 80 mejora todavía un poco más. Que si me lo preguntas, es donde tienes que poder acelerar con ganas, ¿no? Para poder hacer un rebase regularmente desde 60, 80 o más. Así que por ese lado está bien, y a 140, precioso. Y la estabilidad es increíble. Sí se maneja como carro premium. ¿Tú qué opinas? En la parte posterior yo vengo súper cómodo, unos 76, y me sobran como 20 centímetros de espacio entre el asiento delantero y mis rodillas. Es el primer vehículo del segmento donde realmente puedes estirar bien las piernas, venir sumamente cómodo en la parte de atrás, y aparte tienes muchísima cajuela. La suspensión multilink, que hubo también cambio en la generación, es una maravilla. Es una suspensión que por sus mismas prestaciones te va a dar un poco más de espacio y no vas a tener esa como curva. De repente vienes como chueco y dices, no sé por qué me duele la espalda después de 3 horas de carretera. Aquí con HRB no lo vas a sufrir. Solo les puedo decir que la camioneta está padrísima y vale la pena que vayan a su concesionario Honda a probarla. Tienen que vivirla, no hay de otra. Los dueños de Honda ya, esos no tengo que ni convencerlos. Sí vale la pena por su precio, si tienes la lana. Si no tienes la lana hay otras opciones, está bien. Nos vemos en el próximo video.